Dos. Y como siempre es un placer estar con ustedes en este horizonte de noticias. Hoy martes 27 de octubre del año pandémico 2020, un año por demás inolvidable para todos. Qué bárbaro, cómo han sucedido acontecimientos que nos han venido marcando tan dramáticamente en el mundo. Fíjense, se ha llegado a ver que por ejemplo, inversión de inteligencia artificial, se pensaba que para dentro de una década el mundo iba a invertir más de 100 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Bueno, pues para cuando termine este año, este 2020, se va a haber invertido la mitad de lo que se pensaba invertir para de aquí a mediados del siglo. Es una tendencia cada vez creciente y constante de inversiones que están ligadas con esta inteligencia artificial que se aceleró de formas inusitadas, inesperadas, para todos, en este año, solamente en este año. Y así como ha venido bajando la actividad económica humana, ha venido subiendo la inversión en inteligencia artificial, porque se ha pensado que con decisiones algorítmicas y de la lógica propia del sondeo rápido que puede ser un elemento cibernético en función de muchas variables, se llega a conclusiones que son más económicas, más rápidas, con una resolución mucho más asertiva que lo que pudiera ser la decisión humana. Y esto que les estoy diciendo hace un año, ni siquiera lo hubiéramos, bueno, siquiera pensado. Y sabíamos en la ciencia ficción que esto existiría hacia adelante. Nada más que la aplicación práctica para este mismo año, cuando en febrero no tenemos la menor idea de por dónde irían muchas organizaciones que ahora se están haciendo zapatos. Salvatore Ferragamo está haciendo zapatos con una mezcla de algoritmos que personalizan tu zapato en función de tus gustos, de tus características físicas y de tus usos y costumbres. O sea, la manera en la que tú quieras exactamente diseñado al zapato con algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial te va llevando. Y cada vez más hay servicios en los que quieres hacer algún tipo de transacción comercial, sientes que estás hablando con una persona porque te contesta y decide y te guía, y resulta que estás hablando con una máquina. Y en muchas ocasiones, desde que empieza la llamada, que puede durar hasta una hora, hasta que termina y te resuelve el problema, no te diste cuenta que estabas hablando con una máquina. Pensabas que era una persona. Es más, hasta hay gente que después de terminado todo dicen, qué diligente la persona que me atendió en el call center. Y ni call center ni nada. Es un enorme aparato que está recibiendo todo tipo de solicitudes de todas partes para llegar a todo tipo de conclusiones que satisfagan tus deseos y tus necesidades. Bueno, esto se está viendo ahora en el mundo y todas sus consecuencias. Ahora, vayámonos a lo práctico. Hay cada vez más en el Capitolio norteamericano una inquietud, y esa inquietud es México, porque se están rompiendo las reglas de un tratado comercial en el que desde el ámbito energético, Canadá, Estados Unidos y México habían pactado la posibilidad de que inversionistas privados de estos países pudieran llegar a México y con reglas claras, definidas, entrar en el terreno de las energías, tanto aquellas derivadas del petróleo como las que son de energías limpias y renovables y sustentables. Ha habido en el Capitolio un análisis que también se le ha pasado como inquietud al Ejecutivo, a la Casa Blanca, al presidente Trump, y ahí lo que se propone es que si México va a proteger solamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad y va a dejar fuera al resto de la manera en la que podrían concursar empresas privadas que, por cierto, ya en el Capitolio se quejan de que han invertido miles de millones de dólares en México y ahora a esas inversiones se les están poniendo obstáculos para poder operar en el país.
están llamando al presidente Trump para que al mismo tiempo, por los mecanismos del tratado comercial con México y con Canadá, Robert Lighthizer haga una reunión en la que se definan los términos de México, porque no se ve claridad. Y ya del lado mexicano, aparte de las reacciones propias del Capitolio, no ha habido reacción en la Casa Blanca, pero sí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abroga para sí la potestad de optar en términos soberanos por la determinación que México decida en función de las energías, protegiendo, sí, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y dice el presidente que esto le permitirá, si se protege estas dos entidades de empresas, así se les llama, productivas del Estado, podrá él cumplir con la promesa de campaña de haber prometido energías más baratas para los mexicanos. Y es totalmente lo opuesto. En la medida que no haya el concurso de empresas que proporcionen energías limpias y sustentables, el precio de la energía va a seguir estando sujeto a las ineficacias de las dos empresas estatales o paraestatales. Y eso por un lado. Y por otro lado, pues las inversiones que se hicieron no se van a quedar en el acaso. Y podría haber, o sea, voy a esto, podría haber, así como bottom line, como la base de todo esto que le estoy diciendo, podría haber del lado norteamericano sanciones a México. Ahora, en lo que esto sucede, el día de ayer el candidato demócrata Biden dio a conocer lo que piensa hacer en materia de política exterior hacia América Latina. Dice, le tenderé la mano a Argentina y a Brasil, incrementando la presión sobre Venezuela, brindando una mayor ayuda humanitaria y una inversión conjunta con México para desarrollar Centroamérica de tal manera que con esto se reduzca el flujo migratorio a los Estados Unidos. O sea, no es de a gratis, es por algo, y ese por algo es darle al centroamericano y al mexicano oportunidades en el lugar en donde nacieron para no buscar, para no tener que migrar a los Estados Unidos y en Estados Unidos encontrar el sueño americano. Esto que les digo de Biden, lo dio a conocer Juan Sebastián González, es un colombiano, pero de una larga carrera ya en el Departamento de Estado norteamericano. Fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama, siendo el vicepresidente el propio Joe Biden. Ahora es asesor cercano de Biden en temas para América Latina y destaca que el aspirante demócrata es alguien que conoce la región, habiendo viajado en 16 ocasiones en su calidad de vicepresidente y también como mandante, como mandatario por ser vicepresidente, seguirá involucrado cuando llegue a ser presidente, entendiendo que promover una región segura, democrática y de clase media está en el interés nacional de los Estados Unidos. Cuando dice clase media, lo que el señor Biden está queriendo decir es que se tratará de evitar que la clase media que se ha logrado formar en México y en América Central no se vaya a un escalón menor, porque la pandemia ha puesto considerando. Quiero con esto expresar que hay un sector que está en la clase media que se desprendería por la pandemia de la clase media y se iría hacia las clases bajas de poco nivel adquisitivo. Y el estar transitando entre la clase media y la baja para los Estados Unidos representa un problema, ya que la migración en automático se haría sentir. Y por lo mismo hay que invertirle, y por lo mismo hay que tener atención. Pero también, diría, por lo mismo habría que evitar que países como México entren en el populismo, o más bien dicho, no sigan penetrando en el populismo, ya que el populismo es lo que, desde mi punto de vista,
está acabando con muchas de las expectativas que México y los mexicanos podríamos tener de un bienestar mayor. En términos de las elecciones, como saben ustedes, justamente hoy, dentro de 8 días, serán las elecciones físicas en los Estados Unidos, porque ya ha habido un voto anticipado, por cierto, histórico, de más de 60 millones de personas que han estado votando de manera anticipada, ya sea por correo, ya sea en forma presencial. Sigue habiendo la amenaza del presidente de los Estados Unidos de proclamar, una vez que las elecciones se den, ilegítimos los resultados, ilegales los resultados, tramposos los resultados. Y esto pone en peligro a la institucionalidad electoral en los Estados Unidos. Bajo el esquema que desde ya semanas atrás el presidente Trump ha venido haciendo alusión a que el servicio postal norteamericano es un servicio que no tiene la manera de manejar de una forma regular a este voto, y podrían meterse en el sistema postal miles, dice millions and millions, dice el presidente Trump, de votos que serían apócrifos, que no serían reales, que serían inventados, que serían inyectados al sistema, y que esto traería una enorme confusión. Y se sigue hablando de la posible intervención de Rusia, de la posible intervención de China o de Irán en el proceso electoral norteamericano. Esto pone aquí a los norteamericanos muy a la defensiva, ya que se ve que pudiera haber el día de mañana un resultado incidido y no el genuino que estaría deseando el pueblo norteamericano. Y esto es un agravio tremendo, tremendo. Lo que aquí está en juego es muchísimo. Y este muchísimo, pues tendrá que ver con el resultado de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, ya sea la ratificación del 45º, que es el señor Donald Trump, o bien el 46º, que sería el entonces presidente Joe Biden. Pero la suerte está echada y se sigue presentando. Más adelante les tendré a ustedes el consolidado de las últimas horas, pero por supuesto, franco arriba de los 60 millones ya han votado hasta este momento en suelo norteamericano o en norteamericanos que tienen ese derecho en otras partes del mundo. Hay en esto una serie de tensiones que se están dando. Una son sanciones que Estados Unidos está proponiendo en la actual administración del presidente Trump en contra de Irán, de la industria petrolera iraní. El gobierno norteamericano impuso desde este principio de semana una serie de nuevas sanciones al sector petrolero iraní, incluyendo aquello relacionado con ventas presuntas a Siria y a Venezuela, que estarían proscritas, no permitidas por el gobierno norteamericano. Desde Washington se han impuesto desde el 2018 amplias sanciones que se han destinado para poner fin a las exportaciones de crudo iraní, con lo que se castigaría a todo aquel que adquiriera hidrocarburos de esa nación persa. Bajo nuevas medidas anunciadas por la administración Trump, se habla de que se ha designado a la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, al Ministerio del Petróleo y a la Compañía Nacional de Cisterna como parte de una lista de la autoridad que va a favor del terrorismo, porque están vendiendo al terrorismo o a lo que ellos consideran actos subversivos, los energéticos que necesitan para sus movimientos clave. El Departamento del Tesoro emitió sanciones vinculando a estas entidades que les menciono con la Guardia Revolucionaria iraní, a la que se le ha designado como organización terrorista desde Washington y cuyo comandante en jefe y general, el hombre encargado de esto antes, Qasem Soleimani, fue asesinado en un ataque estadounidense al salir del aeropuerto de Bagdad, en Irak, no muy lejos, en el pasado mes de enero. Esto le pone tensión porque detrás de Irán
aunque ya no con tanta cercanía, pero pues estaba Rusia, estaba Vladimir Putin. Y Vladimir Putin en estas últimas horas ha ironizado muchísimo sobre lo que se le pregunta constantemente en Rusia, de si verdaderamente Rusia está interviniendo en asuntos electorales en los Estados Unidos. Y esto, además, la manera en la que contesta te deja abierto el panorama, porque contesta con sorna. Se está hablando mucho de usted, señor presidente Putin, en los Estados Unidos. Y dice, ¿y están hablando bien o están hablando mal? Como todavía teniendo la duda de si es o no bien recibido entre el pueblo norteamericano. Y cada vez se ve a un presidente Putin con mayor poder en este mundo multipolar en el que todo se mueve entre Pekín, Washington y Moscú. Claro, bajo la presencia un tanto a veces desesperada de Europa, que Francia tiene que poner su parte protagónica, Alemania tiene que hacer lo suyo, y veo muy dormido al Reino Unido, que está muy metido en el tema pandémico. Que por cierto, nada más así como última reflexión, de aquí hacia el final del año y principios del año que viene, hasta febrero, vamos a ver un repunte de la pandemia por el COVID que ni duda cabe. Este es un horizonte general de lo que hoy está sucediendo en el mundo, especialmente de cara a las elecciones en los Estados Unidos y de la relación con México, en este horizonte de noticias. Gracias por su presencia y espero contar con ella en unos minutos más en la primera emisión central FM Equilibrio. En este cambio de horario en el invierno que ya se hizo en México y que en los Estados Unidos y en Canadá se hará en el primer fin de semana del mes de noviembre. Gracias por su presencia. Más adelante aquí con ustedes.